Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy tengo un tema que simplemente no puedo evitar compartir con ustedes, porque la verdad es que a mí también me dejó boquiabierto. Y es que, como bien indica el título, la noticia del 1 de septiembre de 2025 que sacudió a todo el mundo fue la de Mert y Afra. Sí, la noticia de Mert y Afra, y por lo que sé nadie se esperaba esto. Bueno, para los que no estén al tanto y créanme, no son los únicos. Mert y Afra son, eran, una de las parejas más comentadas, admiradas y, digamos, queridas del momento. Eran la pareja ideal, la pareja de ensueño, la pareja que todos querían ser. Ya saben, de esas que siempre están sonriendo, que se apoyan mutuamente, que comparten fotos súper románticas en redes sociales, en resumen, parecían la encarnación perfecta de amor verdadero. Y de repente, ¡boom! ¡Sorpresa! Por eso el 1 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó. Las redes sociales explotaron, los noticieros se llenaron de la noticia y las conversaciones en la calle giraban en torno a un solo tema: ¿qué pasó entre Mert y Afra? ¿Cómo algo tan perfecto pudo terminar tan abruptamente? Y sobre todo, ¿por qué? Hoy vamos a sumergirnos en esta historia. Vamos a analizar las posibles razones, a especular con respeto, por supuesto. Y a intentar entender qué pudo haber pasado en la vida de Mert y Afra para que llegaran a este punto. Vamos a examinar los detalles, a repasar la información que se filtró, y a ver si podemos, aunque sea un poco, arrojar luz sobre este misterio. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este es mi canal, un espacio de conversación y de compartir opiniones, así que los invito a que dejen sus comentarios, a que compartan sus teorías y a que debatan constructivamente. La interacción es lo que hace que esto sea divertido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudaría muchísimo. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Mert y Afra. La noticia, como ya mencioné, explotó el 1 de septiembre. Fue un anuncio repentino, sorpresivo y, ¿cómo decirlo?, doloroso. A todos nos gusta ver historias felices, ver el amor triunfar, y que una pareja que parecía tan sólida, tan estable, terminara de esta manera, pues, impactó. Los detalles fueron escasos al principio, pero con el correr de los días, las filtraciones comenzaron. Se habló de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación, de cosas que suelen pasar en cualquier relación, pero que en el caso de una pareja pública, adquieren otra dimensión. Lo primero que llamó la atención fue la forma en que se comunicó la noticia. Nada de comunicados oficiales conjuntos, nada de declaraciones amables. Fue más bien un comunicado unilateral publicado por, no voy a revelar quién, pero sí fue a través de uno de sus perfiles en redes sociales. Esto ya encendió las alarmas porque denotaba una cierta frialdad. O por lo menos una falta de acuerdo en la forma de comunicar la situación. Para entender el impacto de esta noticia, necesitamos contextualizar. Mert y Afra no eran solo una pareja, eran un fenómeno. Él, un reconocido actor con una carrera en ascenso en la industria del cine internacional. Ella, una brillante emprendedora con una marca de moda que estaba revolucionando el mercado. Juntos encarnaban el éxito, la belleza y aparentemente el amor perfecto. Sus apariciones públicas eran eventos. Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, y cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada por la prensa y sus millones de seguidores. Sus redes sociales eran un escaparate de su vida idílica, viajes exóticos, cenas románticas, mensajes de apoyo mutuo y fotografías que parecían sacadas de un cuento de hadas. Eran, en pocas palabras, la definición de goals para muchos jóvenes y no tan jóvenes. La expectación que generaban era palpable. Cada publicación, cada historia, cada aparición pública era un evento que generaba miles de comentarios, likes y shares. Las marcas se peleaban por asociarse con ellos, y su influencia en el mundo de la moda, el cine y el estilo de vida era innegable. Por eso, cuando la noticia de su ruptura llegó, el mundo se detuvo. La incredulidad fue la primera reacción. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la perfección que habían vendido al mundo? Las preguntas se multiplicaron y la especulación se desató. Volviendo al comunicado unilateral, este detalle es crucial.
La forma en que se anuncia una ruptura habla mucho de la relación. Un comunicado conjunto, aunque doloroso, suele denotar respeto mutuo y un intento de mantener la calma y la dignidad en un momento difícil. Un comunicado unilateral, por otro lado, puede indicar falta de comunicación, resentimiento o incluso una intención de controlar la narrativa. En este caso, el comunicado fue breve, frío y evasivo. Se limitaba a anunciar la separación, sin dar detalles, sin explicar las razones. Simplemente hemos decidido tomar caminos separados. Esta falta de explicación solo alimentó la curiosidad y la especulación. Luego, como dije, comenzaron a filtrarse rumores. Y aquí es donde la historia se vuelve más complicada. Los rumores, por naturaleza, son imprecisos y a menudo infundados. Sin embargo, en el caso de Mert y Afra, los rumores eran persistentes y contradictorios. Uno de los rumores más extendidos fue el de una tercera persona. Se habló de un supuesto affair con una compañera de trabajo de Mert. Este rumor, alimentado por fotos y vídeos ambiguos, generó una gran polémica y dividió a los seguidores en dos bandos, los que defendían a Mert y los que acusaban a Afra. Otro rumor, más sutil pero igualmente relevante, fue el del desgaste en la relación. Se decía que la intensa agenda de trabajo de ambos, sumada a la presión mediática y a las expectativas de sus seguidores, había erosionado la relación. Se especulaba que la falta de tiempo, la dificultad para mantener una vida privada y la constante exposición pública habían desgastado la chispa del amor. También se habló de diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus aspiraciones. Se decía que Mert, en el pico de su carrera, quería centrarse en su trabajo y expandir sus horizontes profesionales, mientras que Afra, centrada en su marca, buscaba estabilidad y formar una familia. Esta disparidad de intereses, combinada con la presión de la fama, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. La prensa, por supuesto, no se quedó atrás. Los tabloides se llenaron de artículos sensacionalistas, de análisis de expertos en relaciones y de entrevistas a supuestas fuentes cercanas a la pareja. Se publicaron fotos exclusivas, se analizaron sus gestos y sus palabras, y se especuló sobre cada detalle de su vida privada. En medio de este caos mediático, la pregunta clave era, ¿cómo saber la verdad? ¿Cómo discernir entre los rumores y los hechos? ¿Cómo entender qué había pasado realmente entre Mert y Afra? Es difícil, por no decir imposible, obtener la verdad absoluta. Sin embargo, podemos analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Empecemos por analizar la imagen pública de Mert y Afra. Como mencioné, eran una pareja muy mediática, y construyeron su imagen basándose en la perfección, en la armonía y en el amor incondicional. Esta imagen, aunque atractiva para el público, también puede ser una trampa. La gente espera que siempre sean perfectos, que siempre estén sonriendo, que nunca tengan problemas. Y obviamente eso es imposible. Esta presión social, esta necesidad de mantener una imagen idealizada, puede ser asfixiante. La gente que está en el candelero a menudo siente la necesidad de esconder sus problemas, de fingir felicidad, de mantener las apariencias. Esto a la larga puede ser insostenible. Tal vez esta presión social fue un factor importante en su ruptura. Tal vez no pudieron soportar el peso de las expectativas. Tal vez simplemente se cansaron de fingir. Es algo que debemos considerar. Otro factor importante es la vida personal de cada uno. Sabemos muy poco de la vida privada de Mert y Afra, pero podemos intuir que tenían personalidades diferentes, ambiciones diferentes y, tal vez, prioridades diferentes. Él, un actor en constante crecimiento profesional. Ella, una empresaria con una visión clara y ambiciosa. Es posible que, a pesar del amor, sus caminos se hayan ido separando con el tiempo. El tiempo pasa, las personas cambian, y lo que parecía funcionar al principio, puede dejar de funcionar con el tiempo. La distancia también podría haber sido un problema. ¿Estaban siempre juntos? ¿Podían verse con frecuencia? Las relaciones a distancia son difíciles, y requieren mucha comunicación, mucha confianza y mucho esfuerzo. En el caso de Mert y Afra, con sus apretadas agendas y sus compromisos profesionales, la distancia pudo haber sido un factor importante. También, la fama y el éxito pueden pasar factura. La presión de los medios, la envidia, el estrés, todo eso puede afectar a una relación. Y en el caso de Mert y Afra, la fama era inmensa. ¿Cómo pudieron manejar todo eso? ¿Tuvieron el apoyo necesario?
La constante exposición, las críticas, los rumores, todo eso puede erosionar la confianza y la intimidad. En definitiva, no hay una única respuesta a la pregunta de qué pasó entre Mert y Afra. Es probable que haya sido una combinación de factores: la presión social, las diferencias personales, la distancia, la fama y el estrés de la vida pública. Analizando todos estos factores, podemos aproximarnos un poco a la verdad. Tal vez simplemente se cansaron. Tal vez sus caminos se separaron. Tal vez descubrieron que no eran el uno para el otro. Y aunque nos duela, debemos respetar su decisión. Lo que sí es seguro es que esta noticia dejó una gran lección. Nos enseñó que las apariencias engañan, que las redes sociales no siempre reflejan la realidad y que a veces, las historias más perfectas tienen finales inesperados. Nos recordó que detrás de la perfección, hay personas con sentimientos, con problemas, con miedos. Nos recordó que el amor, a pesar de todo, sigue siendo una fuerza poderosa, capaz de generar alegría, felicidad y también, mucho dolor. Es importante en este tipo de situaciones, no caer en el sensacionalismo ni en el juicio fácil. Debemos recordar que estamos hablando de seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Debemos respetar su privacidad y su decisión, aunque no entendamos las razones que los llevaron a tomarla. En conclusión, hemos repasado los principales aspectos de la noticia de Mert y Afra, el gran acontecimiento del 1 de septiembre de 2025. Hemos analizado la información disponible, hemos especulado sobre las posibles causas y hemos intentado entender qué pudo haber pasado. Hemos hablado de la imagen pública, de la presión social, de los rumores y de la dificultad de obtener la verdad. Hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad y las decisiones ajenas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría? ¿Creen que hubo algún factor más importante? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios. Me interesa mucho saber sus opiniones y debatir con ustedes. En definitiva, la historia de Mert y Afra es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas. Nos enseña a no idealizar a las personas, a no juzgar precipitadamente y a respetar las decisiones que, aunque nos parezcan incomprensibles, son personales. Nos recuerda que el amor, como la vida misma, es complejo, impredecible y a veces doloroso. Pero también que el amor, a pesar de todo, es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.